Gloria a Dios. Ahí estamos. Les invito a que cierre sus ojos y que esta noche le digamos al Señor: Señor, aquí estamos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar esta noche, Señor, en tu casa. Padre, queremos más de ti. Padre, enséñanos, Señor, a caminar, Señor, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad y a tu deseo, Señor, en nuestras vidas. Padre, hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que use mis labios. Que seas tú, Señor, el que me dé la gracia, el denuedo para poder compartir tu palabra. Que esta palabra, Señor, traiga sanidad, traiga restauración, ánimo, fortaleza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, esta noche por la oportunidad que me das de estar aquí, Padre. Úsame, Señor. Yo quiero ser, Señor, ese vaso útil en tus manos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Les invito a que me acompañen en el libro de Josué. Josué 1:5. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que me están permitiendo probar todos los micrófonos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén, mis hermanos. Durante mucho tiempo, Josué, sin saberlo, él estaba siendo preparado para ser el líder que sucedería a Moisés. Aquí Dios le está hablando a Josué. Josué era el servidor de Moisés, pero él no sabía que Dios ya lo estaba preparando para que cuando Moisés se fuera, él se quedara cubriendo a Moisés. Y el Señor le dice a Josué: tú te vas a encargar de repartir la tierra que yo he prometido. Dios iba a usar a Josué para cumplir ese propósito. Pero para cumplir ese propósito, esa promesa que Dios les había dado a Abraham y a sus descendientes, fíjense que él le dio a Josué 3 mandatos y una garantía. Y de eso quiero hablarles hoy.
de los 3 mandatos. Si usted puso atención en la lectura, uno de los mandatos que Dios le dio a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Y miren, mis hermanos, qué importante es que uno sea esforzado y valiente. A Dios le interesa que nosotros seamos esforzados y valientes, porque solo en ese capítulo Dios le repite 3 veces a Josué. 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. 3 veces Él le repite eso: esfuérzate y sé valiente. Porque no es cierto, mis hermanos, que muchas veces nos debilitamos. Muchas veces cuando vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, las angustias, las enfermedades, lo primero que viene es angustia, desesperación, temor, ansiedad. Y Josué, miren, Josué, él fue un hombre que luchó, que se esforzó, porque se quedó con un pueblo que era bien difícil, un pueblo muy complicado, un pueblo muy desobediente, un pueblo idólatra. Entonces, sí tenía que ser un hombre muy esforzado, muy valiente. Y es el primer mandato que Dios le da. Dios le dice a Josué que fuera esforzado, que fuera valiente. Y así quiere el Señor que nosotros seamos. Que seamos hombres y mujeres esforzados y valientes. La actitud, mis hermanos, de esfuerzo debe ser parte del carácter cristiano que los hijos de Dios debemos poseer. Debe ser parte de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir. Porque sin este elemento es imposible, mis hermanos, que nosotros alcancemos las promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos ser esforzados, necesitamos ser valientes para poder enfrentar cada desierto que vivamos. Fíjense que cuando hay un sueño, cuando hay una visión, se debe de poner todo de nuestra parte. Se debe de poner nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestro interés, nuestro entusiasmo para poder alcanzarlo. Debemos esforzarnos, mis hermanos, porque van a haber muchos que van a querer debilitarnos. Miren a Josué. Si usted ha leído el libro de Josué, hubieron muchas veces que quisieron debilitar a Josué. Hubieron muchas veces que él se sintió desanimado. Porque recuérdense que Josué tuvo que ir a conquistar la tierra. La tierra estaba ahí, pero la tenía que conquistar. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Dios nos da promesas, Dios nos da palabra, pero a veces el desánimo hace que nosotros nos olvidemos de las promesas que Dios nos da. Nos olvidemos de la palabra. Y ahí entra el desánimo, ahí entra el temor, la duda. Pero Josué, a pesar de todo lo que él vivió, él se mantuvo firme. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Esfuerzo. En Mateo 13:45 habla de un hombre que concibió el sueño de una perla preciosa. Él amaba tanto, quería tanto esa perla, que dice que fue y lo vendió todo para adquirir esa perla.
A veces necesitamos invertir para poder alcanzar lo que deseamos. A veces necesitamos, mis hermanos, poner de todo para poder alcanzar esos sueños, esa visión. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos, mis hermanos, esforzarnos no solo para lo material, no solo para lo económico. Necesitamos esforzarnos para lo de Dios, mis hermanos. Necesitamos esforzarnos. Si nosotros queremos que Dios nos use, necesitamos esforzarnos. La valentía, ¿qué es la valentía? La valentía es el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros, de la conciencia y de la necesidad de ser algo, de querer hacer algo, de ser y hacer algo. Esa es la valentía. De eso fluye la valentía, de ese poder para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Porque para eso fuimos creados. Cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que nosotros no debemos desviarnos de los propósitos de Dios, porque van a haber muchos que van a querer desviarnos de sus propósitos. Dios dice, sé valiente, esfuérzate. El otro mandamiento que Dios le da a Josué es el no temer. No temas ni desmayes. Miren, mis hermanos, un hombre o una mujer que concibe un sueño, una visión, siempre va a venir temor. Siempre va a haber temor de querer emprender algo, de querer hacer algo. Siempre va a haber temor. Cuando nosotros con mi esposo íbamos a construir nuestra casa, nuestros hijos estaban bien pequeños. Josué tenía 7 años y los otros estaban pequeñísimos. Teníamos temor porque nos íbamos a meter a una deuda. Y los niños pues estaban pequeños, y cuando están pequeños los gastos son terribles, y ya pagábamos colegio. Me recuerdo que fui con mi pastor y le fui a pedir consejo. Yo nunca me había endeudado. Algo que mis papás me enseñaron fue a no tener deudas. Y eso ellos me lo dejaron bien claro. Yo nunca los vi endeudados. Nunca vi que llegara un cobrador a la casa. Nunca. Y fue un buen principio que ellos nos dejaron, un buen valor de no endeudarnos. Entonces yo tenía miedo. Yo sí tenía mucho miedo a endeudarme, porque esa deuda era para 10 años. Imagínense, 10 años, uno siente, wow, cuánto tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me dijo mi pastor? Él me dijo, mire, Carol, me dijo, si es para su casa, hágalo, me dijo, porque vale la pena. Si usted me dijera, es para un carro, es para un mueble, yo le dijera no. Pero vale la pena que se esfuerce. Tome valentía, me dijo. Y va a ver que Dios le va a proveer, me dijo, para que usted
pueda salir de esa deuda. Entonces, con ese consejo, pues yo ya tomé más valentía, más valor, ¿verdad? Y nos fuimos con mi esposo para hacer la casita. Nos armamos de valor. Y miren, mis hermanos, a veces son pruebas que Dios permite para ver hasta dónde está nuestra fe. ¿Cuánto le creemos a Dios? Para la honra y gloria de Dios, yo no pagué esa casa en 10 años. El Señor hizo algo extraordinario. Y nosotros cancelamos esa casa en 2 años. Y era para 10 años. Pero ¿por qué les cuento eso, mis hermanos? Porque muchas veces el temor nos paraliza, nos detiene y no podemos avanzar. Cuando Dios nos dice no temas, no desmayes, Él nos está diciendo no dejes que el temor tome el control en tu vida y te paralice y a la vez te impida cumplir tus sueños, porque eso es lo que hace el temor. Es un elemento que nosotros no debemos dejar que tome nuestra vida, que tome el control de nuestra vida. Yo le decía a mis hijos, porque están en planes de construir, bendito Dios, pero uno de mis hijos me decía, a veces me da temor, a veces me da inseguridad. Pero yo le decía, no tengas temor. Dios puede hacer algo extraordinario. Así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Si usted tiene 8 años para pagar esa casa, Dios puede hacer algo extraordinario y la puede pagar en menos tiempo. Y yo no sé, mis hermanos, qué sueños, qué ilusión tengan ustedes. Pero hoy el Señor les está diciendo, no tengan temor. Confíen en mí. Dios nos puede sorprender, mis hermanos. Yo se lo digo, a mí me ha sorprendido grandemente. Grandemente. Dios ha ido más allá de mis expectativas. Dios me ha bendecido grandemente. Pero tuve que luchar con el temor. Vamos a tener miedo en algún momento. Pero mis hermanos, confiemos que Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Que Él no nos va a dejar. Que Él no nos va a desamparar. Mira, dice el Señor, no tengas temor. Porque ahí está la garantía. Yo estaré contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Otro de los mandamientos que Dios le da a Josué, y creo que es uno de los más importantes, que le dice, le manda a que nunca se aparte de su palabra. Nunca te apartes de mi palabra. Medita en ella de día y de noche. En Lucas 6:45, si me acompaña.
dice así la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La única forma, mis hermanos, que la palabra de Dios esté en nosotros es de que la palabra esté sembrada en nuestros corazones. Porque lo que haya en nuestro corazón es lo que va a brotar. Lo que haya en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a declarar. Y por eso Dios le decía a Josué que nunca se apartara de su palabra. Porque eso, mis hermanos, garantizaba que lo que Josué iba a hacer era lo que Dios quería, no lo que él quería. Que lo que iba a fluir de Josué era lo de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Nosotros, mis hermanos, debemos llenarnos de la palabra. Necesitamos, mis hermanos, llenarnos de la palabra, porque ahí están las promesas para nosotros. Ahí el Señor, Él nos dice lo que Él tiene para nosotros. En su palabra, mis hermanos, cuando nosotros estamos en angustia, en ansiedad, viene la palabra de Dios. Pero cuando no tenemos palabra, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Si su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, nosotros una vez tuvimos un atentado y me recuerdo que cuando nos dispararon, porque sí nos dispararon, mi esposo me dijo, entrate con los patojos. Y miren, yo estaba muy asustada porque a quien le dispararon fue a Josué y la bala le pasó aquí, miren. Pero miren, mis hermanos, así me vino la palabra y el Señor me dijo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo empecé a declarar, abracé a mis 3 hijos porque estaban chiquitos, los agarré y yo empecé a declarar esa palabra. Yo empecé a decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos librará del lazo del cazador. Él nos va a librar. Bajo sus plumas nos cubrirá. Y yo empecé a declarar esa palabra y a declarar esa palabra, en lo que mi esposo salió corriendo a ver dónde estaba la persona que nos había disparado. Yo estaba orando eso. Yo estaba declarando esa palabra sobre mis hijos, sobre mi esposo. ¿Y cuál fue mi sorpresa, mis hermanos? Porque nosotros íbamos para la iglesia, fue un domingo que atentaron contra nosotros. Íbamos para la iglesia. Y pues imagínense, yo les soy sincera, yo estaba declarando la palabra, yo estaba diciendo, Señor, porque el Señor me recordó esa palabra. Yo le decía, Señor, nosotros habitamos bajo tu abrigo, nosotros moramos bajo tu sombra y no vas a permitir que nada ni nadie venga a destruir a mis hijos, a mi familia.
Y cuando entramos a la iglesia, porque de hecho ya llegamos tarde, ya no alcanzamos a llegar a la alabanza, el pastor se paró en el púlpito. ¿Y qué creen que él dijo? Lo mismo. Él abrió la Biblia y dijo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo dije: Señor, gracias, porque me estás confirmando tu palabra. Y el Señor me dijo: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No temas, porque un candelero he puesto sobre tu techo. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, nosotros tenemos el poder de la palabra para poder defendernos contra toda acechanza del enemigo, mis hermanos. Su palabra dice: por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos saldrán huyendo delante de ti. ¿Sabe por qué el enemigo ataca a nuestra familia? ¿Sabe por qué el enemigo nos ataca? Porque él sabe que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nuestros hijos. Por eso es que nos ataca. Yo les hablaba el jueves a los hermanos de que el plan, la misión, el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Y fíjense que él no se queda dormido, porque él sí se enfoca bien en su objetivo. Muchas veces los que se duermen somos nosotros. Y por eso es que el enemigo está ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Como león, porque él no es un león. Porque él solo es un imitador. Pero él sí se enfoca bien en lo que quiere. Él no va a destruir a los del mundo si ya los tiene. Él se enfoca en nosotros, en nuestra familia. Hace poco uno de mis hijos me estaba contando que tuvo un sueño y me dijo que en el sueño le hablaron y le dijeron que Dios tenía un propósito grande para él. Y es lo que yo oro, mis hermanos. Y yo le digo al Señor: háblales en sueños, dales visión. Y él me decía que esta persona le había dicho en el sueño que los propósitos de Dios eran otros para él. Y me desperté, dijo, ya no pude dormir. Entonces yo le dije: bueno, te hubieras puesto a orar y preguntarle, decirle: enséñame, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque no es lo que vos querás, le dije, sino que lo que Dios quiere hacer en vos. Pero muchas veces, le dije, hay que pagar un precio. Hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que pagar un precio, le dije. Muchas veces los cambios que Dios hace en nuestras vidas, mis hermanos, a veces duelen. A veces duelen. A veces tenemos que dejar amistades que no nos convienen. Y yo eso le decía a mi hijo: Dios no sé qué va a hacer con vos, le dije, pero tenés que estar dispuesto
a dejar lo que Dios quiere que vos dejes, aunque te duela. Porque eso es ser esforzado, eso es ser valiente, mis hermanos. Nosotros debemos, mis hermanos, no desmayar, no declinar, no rendirnos, mis hermanos, sino que luchar hasta ver cumplidos los propósitos de Dios en nuestra familia, en nuestros hijos. Aunque a veces con estos ojos nosotros lo miramos a veces difícil, pero que sigamos creyendo las promesas de Dios, que sigamos creyendo su palabra. Todo esfuerzo que hagamos para alcanzar un sueño debe ser constante y perseverante, mis hermanos. Todo sueño que nosotros deseemos, nosotros debemos ser constantes, debemos ser perseverantes. El Señor me abrió una puerta de trabajo y yo era muy constante, mis hermanos, porque el deseo de mi corazón era que mis hijos tuvieran sus habitaciones y la casita que habíamos hecho era muy pequeña, entonces queríamos ampliar y uno a veces tiene que fajarse, tiene que limitarse. Y yo eso le decía a mis hijos. Yo trabajé con muchos jóvenes y yo me miraba y yo le decía, pues los jóvenes, ¿verdad? Cuando recibían su sueldo, ¿qué no hacían? Y lo que les atraía, la comida, ¿verdad? Ahí iban con las bandejas llenas de comida. Y yo les decía, jóvenes, ahorren. Jóvenes, aprovechen ahorita que tienen fuerza, ¿verdad? Y sí, doña Carol, me decían, ¿verdad? Pero a la semana de que les habían pagado, ya andaban prestando para el pasaje porque ya no tenían. Y no debe de ser así. Muchas veces tenemos que limitarnos para poder alcanzar nuestros sueños. Tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Si queremos algo, ponernos una meta. Como decía un hermano una vez, él tenía a sus 3 hijos en el colegio y no me recuerdo bien, pero como que le recortaron el sueldo o algo así. Y claro, él una persona profesional, universitaria, pero él tenía el sueño de hacer su casa. Y lo que hizo, sacar a sus hijos del colegio y los mandó a una escuela pública. Porque, claro, sus hijos eran su prioridad y por eso él quería hacer su casa, para que sus hijos se sintieran seguros. Entonces él decía, voy a aprovechar la escuela pública. Quisiera que mis hijos siguieran en el colegio, pero ya no puedo pagar el colegio, porque tengo que pagar la casa. Por eso les digo que muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles para poder alcanzar un sueño. Muchas veces tenemos que limitarnos para poder alcanzar un sueño. Nosotras las mujeres, ¿verdad? Que nos gustan las lociones, que nos gustan el maquillaje. A veces tenemos que limitarnos. Si queremos realmente alcanzar el sueño o la visión que tengamos, hablando económicamente, hablando espiritualmente, también tenemos que esforzarnos por nuestros hijos,
porque como decía el pastor el otro día, ¿verdad? Es que a los niños, o sea, pues aquí vienen a recibir palabra, qué bueno que Dios usa a las maestras y todo, pero realmente donde ellos deben de ser enseñados es en la casa. Como padres también tenemos que esforzarnos para dedicarles tiempo a ellos, para enseñarles la palabra. No solo vamos a depender de, ay, como lo llevo el domingo a la iglesia. Pues ahí que vaya a recibir el patojo, la patoja, como les digan, va el niño, la niña. No, mis hermanos, debe empezar en la casa. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros como padres sepamos